próxima entrevista, a mí me place presentarla. Recientemente ha estado exponiendo como expositor magistral en la Jornada de Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y es una persona muy vinculada a la gestión de la comunicación estratégica por mucho tiempo en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana. Iván Campo, que es el director de Llorente y Cuenca, de la firma iberoamericana Llorente y Cuenca en la República Dominicana, JIC, como generalmente le decimos, está con nosotros en A Diario y vamos a conversar con él, entre otros temas, acerca del impacto de la minería en la República Dominicana desde el punto de vista de la responsabilidad social. Así es que, bienvenido, qué bueno volvernos a ver, Iván Campo. Gracias. Buenos días Rosario y todo el equipo. Hola. Pues sí, un placer, la verdad, estar con todos ustedes. A muchos los conozco, hemos compartido, a otros un placer conocerlos. Y bueno, pues sí, para hablar de minería, a partir de este estudio que hicimos, que analizamos la conversación a nivel internacional en Latinoamérica, entendiendo un poquito cuál es la realidad de esa minería sostenible, ¿no? que es en lo que se ha transformado un sector pues muy controvertido, pero muy importante. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros, desde el área de expertise que tenemos de inteligencia artificial y data, pues es que nos enfocamos en este estudio y queríamos entender, ¿no?, cuáles son las conversaciones que hay en Latinoamérica con respecto a este sector tan importante y tan controvertido, y a la vez, o sea, que parecería una paradoja, ¿no?, que es algo que nos aporta mucho en el día a día. De hecho, pues no tendríamos casi nada de lo que tenemos hoy en día, ni la ropa puesta, ni la mesa que tenemos aquí, ni la computadora, ni el celular, si no fuera fruto de la minería, y un sector que además está llamado a ser el gran elemento de esa transformación energética en la que está envuelta el mundo, y que sin minerales no va a ser posible pues poder llevarla a cabo, ¿no? Entonces es como... Eso. O sea, Iván, un poco para la gente que nos está conectando desde A Diario en este momento, vamos a hablar de ese informe, de esa investigación que ha realizado Llorente y Cuenca respecto de la situación de la minería y cómo impacta. Además, desde ese comportamiento de responsabilidad social. Y a propósito, luego también que nos digas dónde podemos conseguir si se comparte con la gente. Iván, entonces, ¿qué ha arrojado como temas claves la investigación? Exacto, para que vayamos desarrollando. El principal es que hay una conversación, hemos analizado con 1.4 millones de datos que hemos encontrado en conversaciones públicas que ha habido sobre el tema en Latinoamérica, por supuesto esta República Dominicana. Y el dato principal es dentro de esa conversación es cierto que hay un volumen importante de conversación pues crítica contra la minería, ¿no? También hay un gran volumen de conversación, y es mayoritario la conversación que hay informando de temas sin tomar partido, si estoy a favor o en contra de la minería. Yo sé que eso es uno de los temas que hoy en día parece que enfrentan a las sociedades, pero hay mucha conversación donde se trata de explicar los temas que están vinculados a la minería y de informar de las acciones que se están llevando a cabo en el mundo de la minería, ¿no? Porque si te das cuenta, hablamos de la minería sostenible desde un tiempo a esta parte. Es decir, el propio discurso, la propia narrativa del sector minero ha venido a que, señores, reconocemos que lo hemos venido haciendo mal, queremos hacerlo bien y están tomando medidas para hacerlo bien. Todo lo que tiene que ver con el cuidado y la protección del medio ambiente es una asignatura que tenía pendiente, se está trabajando en ese sentido, lo están dando a conocer y hay una receptividad hacia ese tipo de mensaje, pero queda muchísimo todavía que hacer. ¿Por qué? Porque otra de las conclusiones es que la minería tiene muchas oportunidades de incrementar sus niveles, no diría yo que de transparencia de datos, porque hay una figura en este país con la que yo he compartido más en varias ocasiones que me dice, posiblemente el sector minero es el más transparente de todos,
porque todas las empresas mineras cotizan en bolsa. En bolsa, sí, son públicas. Obliga. Y esas empresas mineras dependen en muchas ocasiones de sus financiamientos para llevar proyectos, de cumplir con un montón de elementos que incluso organizaciones internacionales les están pidiendo para poder acceder a ciertos niveles de financiamiento. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que es la transparencia técnica y aquello que se les está solicitando está ahí a la luz de cualquiera, lo puede ver cualquiera. El problema que se ha identificado es, quizá lo que ha faltado es llevar toda esa información a los diferentes sectores de la sociedad, para que la entiendan. Porque uno de los elementos también que sale dentro del estudio es que existe desconocimiento en la población, en la ciudadanía, sobre lo que es realmente la minería y sobre lo que hacen las empresas mineras. Sigue siendo la preocupación medioambiental, el tema, digamos, de cierta resistencia. Si tú supieras que es un tema importante dentro de esa conversación, pero uno de los hallazgos que tenemos a nivel latinoamericano es que sobre todo es el tema de la minería ilegal, lo que más genera, o sea, lo que más conversación y controversia genera. ¿Y cuál es la ilegal? La ilegal es aquella pues que la que puede estar en la que se comete sin tener los permisos. Okay. Es decir, porque es otra industria. La de los camiones en muy los sometida. ríos, República Porque Dominicana. cuando uno le habla minería, me estaba situando en el estudio esa minería pesada, ¿verdad? No estaba pensando en esta de tomar, de ir a río y tomar sobre superficie, estos elementos básicamente de construcción. Refería a los metales. Entonces, pensé, ¿cómo se hace minería de metales de manera ilegal? Bueno, yo recuerdo haber visto hace poco menos de un año un reportaje, un documental, bueno, no un documental, una serie de documentales sobre el tema minero donde se hablaba, y en otros países donde se hablaba de cómo había grupos, a veces son empresarios, otros son ciudadanos que se agrupan y saben dónde pueden encontrar minerales y establecen sistemas rústicos, por decirlo de alguna forma, de extracción de esos minerales, acordándonos un poco de lo que fue toda la fiebre del oro en la costa oeste de los Estados Unidos. Eso existe todavía. Impacto, ¿no? De muy bajo impacto. Eso. De bajo impacto, pero que está generando un problema en el medio ambiente muy fuerte. Ahora, Iván, uno nota, en ocasiones los países ponderan la necesidad de la minería. Si no tengo el dato actualizado, la mayor exportación nuestra, los mayores ingresos en dólares por exportación vienen de minería. Uh-huh. Está en el primer nivel. Entonces, a veces como que con esto de la auditoría y la sanción social, como que los estados a veces temen y rezagan informaciones y estudios, porque hay una comunidad que necesariamente exige, ahí está la experiencia de Pedernales con la Alcoa, ahí está la experiencia de Bonao, y hay traumas terribles, y además pocas cosas ha llegado a la comunidad, quizás ahora que se están viendo algunas. Entonces es natural que haya una aprehensión. Uh-huh. Entonces a veces el gobierno entiende que sí, que se están cumpliendo las cosas, necesita el dinero, pero como que es lento en hacer los estudios, dar las informaciones, como en atreverse. Estás hablando de un hallazgo que hemos tenido, te lo comento. Hay dos protagonistas dentro de toda la conversación que hay sobre minería, es decir, de todo lo que se habla sobre minería, que inciden, sin quererlo, es una de las cosas que decimos en el estudio, inciden en la negatividad que hay sobre el sector. Uno son los gobiernos y otras son las propias empresas. Porque ellas no se están sumando al posicionamiento correcto del sector, que era lo que decía en un principio, es decir, ha habido como una idea de que sabemos que estamos haciendo cosas positivas, pero no las estamos contando. Sabemos que necesitamos llevar esta información a las comunidades de los entornos, y no solo a las de los entornos, porque la minería no solo tiene un efecto en la comunidad inmediata, hay toda una cadena de valor del sector minero, como la tienen otros, como la tiene el turismo, como la tiene la energía, es decir, que también puede tener una incidencia positiva y también negativa dentro, más allá de lo que son las comunidades cercanas. Entonces,
una de los hallazgos que tenemos es de que existen esos reclamos de que hay que tener esa proclividad a contar las cosas, a hacer saber a las diferentes comunidades de interés que tiene el sector lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Vamos a hacer esto, pero por el otro lado vamos a hacer esto otro que lo va a compensar. Es decir, y cuando surge algún tipo de problema, que pueda haber un incidente, un accidente o un cuestionamiento o algo, muchas veces que parte de la no correcta información, pues salir y contarlo y explicarlo. Pero Iván, estamos en la época de la hipertransparencia, ¿no? Ajá. Entonces uno le ha llamado la atención y hago la pregunta a ver si también en el estudio eso queda bien delimitado. Y es que el pueblo dominicano tiene un trauma con todo lo que se llama minería por los horrores más bien, ¿no?, que ha provocado la minería en el pasado. De repente cambian los tiempos, tú lo acabas de explicar. Cuando tú cotizas en bolsa, hasta el banco para prestarte un dinero, tú tienes que cumplir una serie de protocolos medioambientales. O sea, eso pasó con Punta Catalina y los filtros. Ahora, el pueblo dominicano, con razón, tiene el trauma de que tú le hablas de minería, eso es como un suegro, que de entrada es no. Ahí no ha salido la necesidad de que las empresas mineras bien establecidas, y el gobierno también que le interesa, un poco presenten mejor, de manera más inteligente, lo que ellos están haciendo, lo que van a hacer, la importancia del sector minero para la economía dominicana, pero también esta nueva minería que contamina dentro de lo razonablemente permitido, porque no es imposible hacer minería y no contaminar. Hay algo por ahí y ahí entran ustedes como Llorente y Cuenca para ayudarles en esa área de comunicación. Sí, bueno, de hecho en la compañía tenemos todo un grupo de trabajo, son 30 personas que trabajamos, porque a mí también me ha tocado, en la especialidad de minería. Es decir, el sector se ha dado cuenta de todo esto. Y de hecho, uno de los datos que también tenemos dentro del estudio es que el sector comunica, es que no hablen ni cuenten las cosas, pero lo comunican en círculos cerrados. A eso me refiero. Entonces, tienen como una conversación entre sectores muy de mucho interés para ellos, pero quizá ha faltado, y yo creo que de todas formas se ha corregido, y creo que en República Dominicana hemos visto una mayor apertura del sector minero a poder mostrarse, a contarse. Ya lo explicaste. Una cosa es a líderes de opinión, no sé si siguen haciendo. A mí me invitaban antes a unos almuerzos. Son los mismos hablando con los mismos. ¿Tú ves? No, el asunto es las grandes, una gran campaña para ir poco a poco desmontando, que ya, en una palabra, ¿cómo se llama la Rosario ahora? Es Falcon. Barrio Pueblo Viejo. O sea, Barrio Pueblo Viejo no es la Falcon Bridge de los 80, punto. No. Ya para que no entendamos. Barrio no es la Falcon Bridge de los 70, de 80. Hecho, perdón. Horrible. Tiene una directora de esa Falcon comunicación y manejo de sostenibilidad. A Falcon Bridge Bonao. Sí. Exacto. Ok, entonces una pregunta, Iván. Mire, el vamos a privilegiar a Iván. No, al doctor Richard Marín. El doctor Richard Marín, que es colaborador de este espacio. Sí. Dice si puedes preguntarle sobre los PFAS como contaminación al suelo por la minería. Yo no sé qué son. Yo no soy un experto en minería. Iván viene a hablar del estudio. Perdón. Iván Campo viene a hablar de un estudio. ¿De comunicación o de Real Sociedad? ¿Con Iván es de Real Sociedad o comunicación integral? Fue eso, disculpe. Richard, luego vamos a buscar un experto. Tendrán que buscar a ingenieros especializados en minería para que les cuenten de eso. Exactamente. El estudio, la muestra, cómo fue el periodo, cuáles han sido los elementos que se han tomado en cuenta para el estudio, Iván, y el tiempo. Sí. Bueno, este es un estudio que hemos hecho tirando 3 años hacia atrás, la búsqueda de información, que es lo que, ahora que la inteligencia artificial es tan controvertida y le estamos poniendo tantos problemas y tal, pues es lo que nos ha permitido a nosotros poder trabajar con ese
curiosamente yo lo llamo minería de datos, es decir, porque hay que hurgar, hay que entrar, hay herramientas tecnológicas que te permiten hoy entrar en esas conversaciones públicas. Insisto en esto porque no es que uno esté pinchando teléfonos ni pinchando otro tipo de cosas, es la información, porque una de las grandes, no sé si virtud, pero de las grandes realidades que existen en el mundo de la comunicación en el que vivimos hoy, porque yo soy, lógicamente me toca el sector, pero creo que estamos viviendo en la era de la comunicación, es que la gente se expresa, lo cuenta todo. Entonces, existe un montón por eso hablamos de Big Data, es decir, porque son grandes volúmenes, grandes masas de datos que existen hoy en el mundo, que con las tecnologías adecuadas uno puede ir encontrando y respondiendo a muchas preguntas que antes de esto sobre todo no las falsas, porque en las redes hay todo, en las redes está todo, incluso lo que no ha ocurrido, sí, que es lo grave, y también hay que responderlo. Bueno, y ahí es donde con estas tecnologías tú puedes empezar a tratar de discernir qué es lo que está siendo falso y qué es lo que realmente tiene un sentido. Pero hay que responder, que a diferencia de antes, que tú medías el alcance de X medios, Radio Neiva, FM, bueno, eso se queda en Radio Neiva. No, pero ahora ya no. Ya trasciende. Si te doy una información histórica, Iván, cuando el presidente Balaguer volvió en el año 86... Con cuidado, Iván, a la defensiva. Sí, porque él tiene un trabajo sumamente complicado. Cuando el presidente Balaguer volvió en el 86, no permitió las exportaciones de Falcon Bridge. Y los muelles se llenaron de todo lo que Falcon Bridge iba a exportar. Lo hizo como una medida de fuerza, no legal, pero de fuerza. ¿Qué alegaba el presidente Balaguer? Que los contratos que se le dieron a Falcon Bridge eran prácticamente llevarse todo y dejarle nada al pueblo dominicano. Igualmente con un contrato de Barrigol hace unos años, el presidente pasado, Danilo Medina, tuvo que obligar a Barrigol al modificar un contrato, porque creo que era como 97-3 los beneficios. Eso fue en el gobierno de Fernández, creo. Sí. O sea, y ya que acaba de hablar Cristian de la empresa ideal de Pedernales, que nos ha dejado unos cráteres que lo estamos pensando como una especie de escenario lunar o algo así. En pocas palabras, la economía extractiva, ¿por qué es tan diametralmente asimétrica? ¿Por qué tanto beneficio para el que explota y por qué tan poco beneficio para quien se queda con esa carga, ese daño ambiental? ¿Por qué tan separados los beneficios de uno y lo mínimo del otro? Eso son cuestiones corporativas estatales en las que yo no te puedo entrar. Pero ahí es donde está la mala imagen. No, bueno, puede que sea uno de los temas de controversia que pueda haber. Yo lo que he dicho son algunos de los temas o los temas principales que están saliendo en la conversación. No necesariamente el de los contratos o cómo negocian los estados con las empresas. Exacto. Eso es un tema. Pero vamos a en la conversación no tiene un reflejo, si es a lo que queremos ir. Claro. Es decir, no es un tema al cual la sociedad en sus conversaciones le está dando importancia, más que quizá puntualmente cuando ocurren este tipo de situaciones. Ahora, lo que sí está claro es lo que comentaba Pablo. Hay una especie de cerrazón en la conversación sobre la minería desde el punto de vista de la industria, que es lo que evita. Cuando tú hablas encerrado, esto es lo que yo suelo decir, cuando antes de las redes sociales, cuando no es que no pasaban cosas y que ahora de repente están pasando cosas que nunca han pasado y de las cuales nos enteramos. Lo que pasa es que antes las conversaciones se daban en el barrio, en la familia, en el trabajo, y se quedaban ahí, porque no había la capacidad de que pudieran trascender como ahora mismo sí pueden trascender. Entonces es lo mismo, ¿no? Es decir, es como si la industria minera habría estado hablándose en el barrio, hablando en la familia, hablando en el trabajo, entre amigos. Decir, y entonces esas conversaciones, como no trascienden, no están llegando a esas grandes conversaciones de la sociedad, con lo cual no tienen ese impacto. Yo te extrapolo eso a nivel mundial. El mayor punto de extracción de minerales es África. Si África fuera compensada con lo que se les trae fuera a otro continente, y el continente donde más se trae minerales y donde más pobreza hay. O sea, como que no se compensa una cosa con la otra. Bueno, ahí entra con sus... Vender una imagen
buena del tema minero, es un poco complicado. No, pero tiene que ver mucho con los gobiernos, con cómo se comportan los gobiernos. Es otro de los temas que... O sea, el gobierno lo hace con empresas extranjeras. En la investigación... En las conversaciones uno de los temas que salía es eso, los gobiernos también tienen que tratar de ver cómo van a gestionar este tema desde el punto de vista de hacerles saber a sus ciudadanos qué es lo que está ocurriendo, qué está negociando, cómo lo están negociando. Es un tema, o sea, sí en el estudio, la conclusión la mencionaba antes, es que hay dos protagonistas que sin quererlo están incidiendo en la negatividad de la minería. Yo no estoy hablando de la práctica minera, o sea, yo sí he dicho que la práctica se ha ido y tiene un discurso de sostenibilidad que creo que realmente hay lugares donde uno puede encontrar las pruebas, y en República Dominicana creo que hay pruebas de que ha habido un cambio en todo el tema minero. Intuimos que podrán seguir mejorando. Yo no me estoy metiendo en cómo es la práctica minera, qué efectos está generando. Simplemente estamos viendo, qué está ocurriendo con la reputación, si queremos, del sector minero. Y ahí por eso queremos sacarte provecho y sacarle provecho a la investigación, porque tú no eres un experto en minería. Exacto. Estamos hablando con un hombre de una experiencia en todo lo que es comunicación periodística, comunicación integral, 10 años director de comunicación de Funglode, de la Cámara Americana de Comercio, ejecutivo del Listín, ejecutivo de el Caribe, y en los últimos años el representante en el país de Llorente y Cuenca, que es una de las top 5 mundial de comunicación. Entonces, hicieron esta investigación. Vamos a por favor, los resultados, los hallazgos, y volvemos a las conclusiones. Y si para no llevarte de otras cosas también. De la Real Sociedad, porque tenemos que hablar de la Real Sociedad. Claro, al final. Entonces, Iván, en el estudio, cuando Iván habla de las conversaciones, de las reacciones, de la retroalimentación de los diferentes públicos en diferentes escenarios, cuando se hizo el cruce de información para extraer los hallazgos, ¿qué canales se analizaron? Si se puede señalar, no sé si fueron diversos. Toda la información pública que tú puedas encontrar en Internet. Es decir, ahí tienes medios de comunicación, información sobre minería que ha habido en medios de comunicación, en foros especializados, en el canal de X, antes Twitter, y en este caso pues hay una serie de tecnologías que nos permiten también entrar en otras redes sociales de las consideradas privadas, pero que dentro de eso también hay información pública, puede ser Instagram, puede ser Facebook, es decir, todo aquello que está publicado, por decirlo de alguna manera, es donde hemos estado extrayendo información. Ok, y para eso que se utilizan software, se utilizan etiquetas, tecnologías palabras claves. Con tecnologías de inteligencia artificial, donde tú, en principio lo que nosotros es meter minería, por ejemplo, una palabra que es muy sencilla, ¿no? Minería, y a partir de ahí te tira un gran volumen de datos, y luego ya tú nosotros solemos relajar mucho porque le vamos preguntando a las máquinas. Sí, ella te va Les planteamos, oye, esta hipótesis, la minería tiene un problema serio con el medio ambiente, y a ver qué dicen los datos. Tú le planteas esto a la tecnología y te va diciendo, oye, mira, estos son los datos que hay sobre minería y medio ambiente, o la minería y su impacto en la economía. Pues mira, estos son los datos que vamos encontrando sobre minería y economía. Y luego tú puedes seguir indagando con cientistas de datos que tenemos dentro de nuestra compañía, porque esto no lo hacemos los consultores de comunicación. Sí, yo lo sé. Tienen que ser personas especializadas en entender toda esta materia. Entonces, bueno, tenemos 60 cientistas de datos en nuestra compañía, que son con los que en principio nos peleábamos mucho, porque decíamos que no nos entendían, y ellos nos decían que los que no les entendemos eran nosotros, y hemos logrado ya en los últimos 2 años una simbiosis tal y unas sinergias que ahora funciona todo muy bien, ¿no? Pero al principio, nosotros entender cómo le vamos a sacar el jugo a la máquina era un poco complicado. Pero lo que te decía es que de ahí que tenemos ese 1.4 millones de datos, que eran muchos más, pero que los fuimos llevando hasta... ¿cuál es la materia prima final con la que nosotros queríamos trabajar, atendiendo a que queríamos entender cuál era la realidad de la conversación sobre la minería en Latinoamérica, para ver cuáles son los desafíos que tiene el sector y qué es lo que están demandando las sociedades dentro de lo que quieren saber sobre el sector? Perdón, Iván Campo, que es el director en República Dominicana de la firma internacional Llorente y Cuenca, es también speaker o vocero, conferencista. Iván,
¿Cuáles fueron, por ejemplo, a nivel regional, hubo algún nivel de comparación de cómo estaba la conversación en República Dominicana versus Venezuela o países de la región? ¿Hubo un contraste de información en el estudio? Pues mira, te voy a decir un dato. Dentro de los países Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, México, República Dominicana, Chile, Brasil, Guatemala y Panamá, que son los países que estuvimos investigando, que es donde tenemos operaciones y donde tenemos ese acceso, el mayor nivel de negatividad en la conversación sobre la minería está en Guatemala. Oh. Es donde mayor información... De hecho, el nivel de conversación positiva en Guatemala es mínimo. En cambio, ahora este dato es interesante. Sí. No es el menor nivel de negatividad en la conversación, pero es el tercer menor nivel de conversación negativa sobre minería está en la República Dominicana, siendo alto. O sea que los directores de comunicación ahí... Por eso yo decía que quizá en República Dominicana hemos notado cierto cambio y creo que los datos no lo confirman, pero este dato creo que es más importante. El mayor nivel de positividad en la conversación sobre minería está en la República Dominicana, de todos los países que yo he mencionado. Wow. Luego está Argentina y luego está México. Esos son los 3 países donde mayor nivel de positividad existe en la conversación sobre el sector minero. ¿Pasó algo en Guatemala en específico? Estaba haciendo memoria, no lo recuerdo. ¿Algo mayor que provoque esta situación? No te puedo dar, no tengo el dato. Así como sé que ahora pues hay una controversia en Panamá y hay otro tipo de situaciones, pero ahora mismo no te sé dar ese dato. El segundo, mira, y precisamente los países donde mayor negatividad en la conversación había dicho el tema de Guatemala, tenemos también Colombia, Perú y el último el cuarto en ese ranking es Panamá. No sabemos por qué, o sea, no sabemos si es que hay mayor criticidad, mayor nivel de acceso, no, o ese casos nivel recientes, pero lo que sale es la radiografía. Son 3 años de estudios, o sea, son 3 años lo que hemos tirado para atrás para poder tener esa información. La ley de medio ambiente nuestra establece una especie de resanación ambiental, que es una cuota económica de un 5% de los beneficios de la extracción. Y eso se le entrega a los gobiernos locales para trabajos. Ha sido muy conflictivo a nivel nacional. Sí, lo sé. Que los gobiernos locales lo han tomado para que no deben o siempre han peleado porque no se lo entregan. Una de las controversias más comunes, Barrigo, con todos los municipios alrededor de ellos. ¿Desde qué punto de vista la comunicación yo, como simple ciudadano, veo como que eso no se ha manejado bien por parte de las mineras? El aporte de ese 5%, que en muchos casos lo han hecho, pero siempre han estado inmersos en esas controversias y esas cosas. Hombre, ahí yo creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo, ¿no? Al principio, es decir, no es que no se esté haciendo o no se esté brindando la información, quizá hasta no hace mucho tiempo se había estado brindando en ciertos círculos, en ciertas plataformas, donde tú cumples con lo que te exigen las regulaciones en materia de transparencia, pero quizá esa transparencia la tenías que llevar también más allá de lo que la ley te exige, por decirlo de alguna forma. Muchas veces solemos decir que bueno, la ley nos permite hacer esto, pero igual la ética nos dice que mejor no lo hagamos, ¿eh? No todo lo que la ley permite a veces hay que hacerlo. Entonces, pues bueno, pero yo creo que ese es el punto de, quizá el punto de inflexión que ha habido. Yo creo que los datos nos están diciendo que se exige ese nivel de ser más transparentes en la comunicación hacia la ciudadanía, explicar mejor. Uno de los grandes, nosotros un estudio que sí hicimos en República Dominicana hace 1 año y pico, sí nos daba que uno de los datos más importantes era que todavía existe un gran nivel de desconocimiento en la ciudadanía dominicana sobre lo que es la minería. Siendo el sector posiblemente más importante, como decía Cristian, en materia de exportaciones, tiene sus altas y bajas, ¿no? Dependiendo de cómo se comporte el mercado. Sí. Pero hay un dato, es decir, la minería en época de pandemia le generó a la República Dominicana 17.000 millones de dólares. Le prestó.
y creo recordar que el nivel de gasto provocado por la pandemia, por el COVID, fue de 16.000 y pico millones de dólares. Es decir, te suplió posiblemente... Le adelantó. Podías dar, o sea, cubrir lo que fue la pandemia. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas hay que contarlas. Está esa asignatura que decíamos de cada vez contar más. Creo, yo por la percepción que tengo en República Dominicana y el contacto, pues bueno, con sector, creo que han cambiado de un tiempo atrás hacia ahora la manera en la que están comunicando, han abierto las puertas, incluso hoy en día, o sea, mucha gente de este país que en la vida hubiera pensado conoce ya Barrigol, por ejemplo. Ha ido, lo ha visto, lo han contado, y luego pues uno se hace ¿me convences o no me convences? Pero por lo menos hay una predisposición o hay una disposición del sector minero, no quiero decir que todo, pero se está viendo, y creo que en ese sentido, creo que ahora Camipe está también, yo creo que haciendo un buen trabajo en ese sentido, es decir, oye, expliquemos mejor esto, abramos mejor esto y dejemos que la gente cuando tiene dudas, vamos a aclarárselas, pero no porque eso lo decimos, que esa es la otra gran... Sí, claro. El otro gran cambio que ha habido en la comunicación. Ya no puedes decirlo y quedarte ahí. Conversar, ahora lo tienes que enseñar. Es decir, hay dos términos en inglés que se utilizan mucho en la comunicación. Antes era el storytelling. Bueno, pues antes del storytelling, ten un buen story doing. Hazlo para que lo puedas mostrar, porque pero también ya el diálogo, decirlo no quede. Pero también el diálogo no basta con informar, hay que dialogar. Yo te informo, te escucho, tú me dices, yo te respondo, me vuelves y me dices, claro. Y eso hay que sacarlo de los líderes de opinión. Yo agradezco los almuerzos de muy buena calidad, el vino siempre ha sido muy bueno, sobre todo en Riverino. Sí, pero no, yo te digo porque este es un discurso viejo mío, con una crítica reiterada a la minería, a la nueva, o sea, la de los últimos 15 años, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, yo tengo la evidencia de que, por ejemplo, Barrick Gold en su política social ha trascendido lo que son los requerimientos que le manda la ley. Y lo ha hecho, ¿no? Esto no es una opinión. Y es algo que lo hacen por ellos mismos, ¿no? Porque sí. Entonces tú dices, bueno, pero el gran parte del pueblo dominicano está, insisto, en la odiosa Falcon Bridge de los 70-80, que es una historia, lo que es el pasivo medioambiental que esa gente dejaron ahí, que Dios o el diablo se lo cobre, ¿no? ¿Qué es lo que es el pasivo? El daño ambiental. El daño, un hoyo, una cosa. La deforestación. Una vaina terrible. Pues un poema pasivo ambiental. Bueno, la palabra, la devastación. Se llama el poder de la palabra. ¿Cómo se llama? Ahora lo que hay son víctimas. La película de Schwarzenegger, Julián. Daños colaterales. O sea, tú vas, por ejemplo, Israel va contra Gaza, asesina el 70% inocentes, buscando el 30%, y el 70% de los asesinados son daños colaterales. Pero la verdad es que qué bueno que ha venido. Llorente no tiene que ver con florero. Muy lamentablemente, porque fuéramos más amigos. Si fuera Campo Llorente, yo fuera más amigo de él. Lo de Llorente no tiene que ver con el florero aquel colombiano. No. José Antonio Llorente es un empresario español que... ¿Y cómo está su salud? ¿Va tirando? Sí, va tirando. Está mejorando, sí. ¿Y la Real Sociedad? ¿Qué va a hacer de la Real? Esta es una pregunta fundamental, ¿eh? Tu equipo de fútbol. No, a ver. Sí, bueno, lo que pasa es que Pablo me sigue mucho en Twitter y los fines de semana yo me transformo. Dejo de hablar de trabajo. ¿Tú eres Real Madrid o Barça? Pero eres tú. No, Real Sociedad. ¿Eres tú el de Real Sociedad? Yo soy de la Real Sociedad de San Sebastián. Hay uno aquí. San Sebastián. Wow, qué ciudad más hermosa. Dolió eso. No, yo no conocía a Real Sociedad, hasta Real Betis. No. Le voy a decir a mi equipo que tiene que hacer un trabajo de comunicación en República Dominicana. Comida, San Sebastián. Aquí hay dos equipos. Bueno, la mejor comida. Un dato. En San Sebastián, en relación a la cantidad de personas que tiene la ciudad, es el lugar del mundo donde más estrellas Michelin, o sea, donde más chefs con estrellas Michelin hay. Sí. Además, o sea que nos gusta comer bien. Comida, pero tienen un good meal también. Sí. No, pero ese es un dato. Vas 4 días y el mediodía y la noche no te da
para las opciones que tienes Eso es así. pero Eso es Sí, así. sí. excelente. Iván, ¿Qué ciudad? entonces, ¿Qué es? en Donostia. términos conclusivos, Volver, de lo más referente importante que ha Marfil. dicho este estudio que ha realizado Llorente y Cuenca en la región, no es solamente República Dominicana, un poco para finalizar y dejar esos puntos precisados. Bueno, yo creo que es claro, ¿no? Es decir, a la luz de los datos, el sector minero todavía tiene esa asignatura de mejorar lo que ya está haciendo, o sea, de seguir siendo transparente, contando las cosas que está haciendo, respondiendo cuando hay dudas y respondiendo cuando hay problemas. Yo creo que Pablo decía el tema, estamos en el mundo de las conversaciones. Ya no es en el que yo te cuento y tú recibes la información, esa comunicación unidireccional que veíamos, que solo se rompía cuando alguien tenía la posibilidad de mandar una carta al director del periódico y te la publicaba, o con el programa de radio el Ombudsman, que podías llamar por teléfono a una radio o ir a un programa de televisión que te invitaban y que te pusieran un micrófono para decir algo, ¿no? Ese mundo ya cambió. Estamos en el mundo de las conversaciones y estamos en el mundo de las conversaciones en los que el factor fundamental es lograr conexiones. Es decir, ya no es solo hablar y conversar y decir y tal, sino al final cómo tú llevas esa conversación a algo un poquito más profundo, que es cómo conectas con la gente. Emociones, exacto. Estamos ahora pasamos y hay que gestionarlas. Del story doing. Del storytelling al story doing. Ahora pasamos a las emociones. Sí. Totalmente. Saludos a Anthony Gutiérrez Rubí, donde quiera que. Así mismo, así mismo. Entonces es un poco lo que tienen, ¿no? Y luego en el tema de los gobiernos, decíamos que gobiernos y empresas tienen todavía oportunidades de salirse un poquito de los círculos en los que ellos mismos se están moviendo y poder ejercer esa labor de comunicación y de contar y de apertura hacia las cuestiones que hay sobre el sector minero para pues, poder explicar las cosas que están ocurriendo, por qué están ocurriendo y para qué están ocurriendo. Entonces, al final se trata de ampliar, yo creo, ¿no? el círculo de comunicación, decíamos de los círculos privados, y yo creo que sí, o sea, que el sector minero ha entendido eso, que está tratando de seguir escuchando a la sociedad, que es otra de los grandes cambios que hemos tenido en esta era de la comunicación. Antes las empresas hablaban y el otro escuchaba, y ahora las empresas lo primero que tienen que hacer es escuchar, escuchar y escuchar, para lograr entender cuáles son esos temas interesantes o esas inquietudes o esas demandas que tienen las sociedades o la comunidad con la que tú te relaciones, y entonces a partir de ahí entender, ok, ahora desde mi oferta, por decirlo de alguna forma, ¿qué te puedo plantear? Entonces, primero escuchar, luego para entender lo que hay, luego definir, entonces, cómo yo puedo responder a lo que tú me estás pidiendo, y a partir de ahí ofrecerte y ver cómo me puedo involucrar contigo y lograr esa conexión a través de la conversación. Bueno, pues un gran aporte, Iván. Buena entrevista. Sobre todo al sector, nosotros todos los que tenemos que en algún momento No, es ir el Real sobre las Madrid, mejores pero es un gran prácticas. tipo. No, Debería cuidado, ser. que la Real Sociedad está haciendo desde hace 3 años uno de los mejores fútbol de Europa. Ay, Iván, la suerte que ¿Ok? tenemos vocero, Iván. Tú sabes que te lo reconozco, pero es una pena. El otro día, lástima que perdimos en el minuto 93, pero al Barcelona le dimos un auténtico baño de fútbol. Y el entrenador del Barcelona lo Pero son las crueldades lo dice. No, al Madrid también. Sí, pero esa es la magia y lo maravilloso y lo doloroso del fútbol. No tiene nada Un que partido durante 93.1 92 minutos le estamos o sea, y dando entra el 93, una entra tontería, el ruido, entra un gol tonto. Óyeme, bro, maravilloso. Esa es yo decía Que el no se otro salve, día. Cristian, que no se salve. Perdón, antes. Que no se salve. Decía yo en Twitter el Por otro eso. día, decía, Sí. algún día el fútbol nos devolverá lo que nos ha quitado hoy. El miércoles le metimos 3 al Benfica en la Entonces, Champions. Messi no tiene sentido ahí. ¿Han ganado algún campeonato Ay. en la historia del fútbol español? La Real Sociedad tiene 2 campeonatos de liga. Yo era chiquitito, tenía 11 y 12 años, año 80-81, la temporada 80-81, la temporada 81-82, los famosos... La Real Sociedad nunca se ha interesado por Messi, nunca.
No hay dinero. No, Pues que no tenemos dinero para pagar. no hay A ver, dinero. ese Sí, en el Barcelona otro no día hay puedo dinero. venir a hablar de fútbol y de las distancias que también existen entre un Real Madrid, Esa es la un grandeza de la Real Barcelona, un Sociedad. Bayern de Múnich, un Manchester City. Objeto. Esos Esa es la grandes grandeza. presupuestos. La Real Sociedad es un club que Atención. se maneja desde la formación de jugadores cuando son jovencitos. Para que sepan, Sí. Entonces los vamos formando, los tratamos de llevar al primer equipo. De hecho, hoy es el equipo que está jugando la Champions League que Sí. cuenta con más jugadores formados en su casa. Exacto. Y somos, creo que todavía somos el equipo más joven en media de edad que está jugando la Champions League este año. Y es una fábrica de O sea, es para estar cantera. orgulloso. Y es una especie de cantera para los otros La- equipos. Porque bueno, Villarreal, ahí- ustedes, pequeños heroicos equipos, Pero por van Dios. creando buenos jugadores, entonces ya dan Sí. el salto al Barça y sobre todo el Real Madrid. Bueno, nos pasó. Ha habido Más de uno. tres décadas, o sea, tres Ajá. momentos importantes, tres clasificaciones para Champions. Y en la época del 2003, cuando quedamos subcampeones porque decías de esto, hemos quedado dos veces campeones. Tenemos tres subcampeonatos. Subcampeonato de Eh, heroico. tenemos tres Copas del Rey y una Supercopa, o sea que algo hemos ganado. Bueno, y además, Sí. el País Vasco es Con un un presupu- sueño. con un Cuando uno llega a País presupuestico. Vasco, Sí, sí, también, golpéalos. también. Con un presupuestico. Vayan. Me dolió ese discurso de derrota de Iván diciendo, pero en 92 minutos le dimos al Barcelona una batalla. Sí. Me dolió eso. Sí, sí. No Hombre, porque fue porque no es. heroico. Porque, a ver, eso es lo. Mira, Pero no, recuerdo no, que esa fue liga del heroico, fue un 2003 partido la ganó el heroico. Real Madrid en el último partido. Claro. El Real Madrid le ganó al Athletic de Bilbao y la Real no logró. Bueno, si ganaba el Madrid ese partido, ya nosotros, aunque le ganáramos al Atlético de Madrid en su casa, que creo que no pasó, creo que fue un empate, no recuerdo ahora el resultado, ya el Madrid ganaba la liga. Entonces. Pero la celebración del subcampeonato que hubo en la ciudad durante 3 días fue impresionante. Al día siguiente en el Real Madrid estaban Del Bosque ya no iba a seguir en el equipo, el otro se iba también a no sé dónde. Digo, pues vaya manera de celebrar un campeonato, ¿no? Y además, dile que País Vasco es hermoso, díselo. Sí, bueno, también invito a todo el mundo a que vaya a visitar, venga, sobre Iván, todo San se va a Sebastián. escapar, Iván. Llorente y Cuenca, Iván Campo ha estado por acá con nosotros. Iván, No se va a Mi vejez escapar. me voy para Pamplona. vamos a crear un diputado. Muy buen lugar. Se hizo Consulado dominicano en Pamplona. Se hizo una investigación hace un tiempo, pero además la práctica avala esa investigación que se hizo de que los mejores instrumentos, los mejores equipos ya no No de se va a investigación, escapar. sino para el trabajo físico de construcción, reconstrucción, arreglo, están ahí en la... Ya tú conoces bien la ciudad, hace muchísimo. Sí, hace mucho. En la San Martín 183, próximo a la Máximo Gómez, ahí a la derecha hay un estacionamiento grande y dice materiales industriales. Ahí está todo, esa es la ferretería más completa y lo puedes encontrar todo. Hasta lo que le pida Y si en desconoce casa. el uso de algún instrumento, también tienen la paciencia de indicarte cómo se usa. Un Tiene que ir taladro, como por Iván ejemplo. Campos, no de que ya Llorente y Cuenca, No, que no, es el no, presidente. no. No, Iván Llorente y Campos Cuenca. de la Real Sociedad, bien. Corre, pero de a diario. No, mi ¿verdad? viaje, Ya, mi, ya. mi viaje, mi Perfecto. destino No de le la pide a él sociedad, ese ni de tipo de Llorente. cosas. Así que muchísimas gracias, Iván. Gracias a ustedes. Teobaldo Durán, abogado de los tribunales de la República, ya está por acá. En breve vamos a conversar con él ya temas más duros, más difíciles. El momento es ahora.